Buenos días a todos. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 8, y vamos a estar mirando del versículo 4 al 35. Gracias, Juan. Muchas gracias. Jueces, capítulo 8, versículos 4 al 35. Estamos nosotros como iglesia dando la exposición del libro de los Jueces. Para que sepan, nuestra iglesia, nosotros vamos exponiendo cada libro de la Biblia, vamos de versículo a versículo y queremos exponer lo que dice las Escrituras para nuestro bien. Nosotros creemos como iglesia que la Biblia es la palabra de Dios, que todo necesita para el alimento espiritual y también para nuestra eterna salvación. Y es solamente a través de la palabra de Dios que podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. Así que queremos exponer las Escrituras porque es la poderosa palabra de Dios que no tiene error, que es perfecta y nos hará bien a nosotros. Jueces capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. De allí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogbea, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Eres, y capturó a un hombre de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de los ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron, diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? ¿Eran como tú? Eran como tú, respondieron ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubiera dejado con vida, yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dio a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía miedo, tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron:
levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos ha librado de la mano de Madián. Pero Gedeón le respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mis hijos, mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Es cierto, te los daremos, dijeron ellos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro de que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ellos un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvió a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos, y fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que podemos leer tu palabra aquí como iglesia. Y gracias, Señor, que tú has puesto en esta iglesia la importancia de tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Ayúdanos a poner en práctica lo que vemos aquí y danos claridad. Ilumina nuestras mentes y también, Señor, danos a nosotros el deseo y anhelo de poner en práctica todo lo que acabamos de leer. Y Señor, cuídanos del mal, y te ruego, si hay alguno hoy que no conoce a Cristo, que tú los salves hoy de sus pecados y les dé vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En los últimos años hemos visto una tragedia tras otra de líderes que caen en pecados vergonzosos como adulterio, abuso y falta de manejo de dinero. Es como que cada mes hay uno nuevo. Y uno casi siempre es algunos que son prominentes, muy conocidos, y caen. Y siempre hacemos la misma pregunta: ¿qué pasó? No lo esperábamos. Y de repente caen estos hombres. Y en algunos casos algunas mujeres también. De hecho, algo tan triste para mi vida personal, dos de los líderes nacionales que cayeron recientemente, yo los conozco personalmente y influenciaron mi vida personal. Y sé la tragedia personalmente de una caída tan fuerte. Se pueden imaginar cuán decepcionados están los que siguen a estos líderes. Me atrevo a decir
que ninguno de estos hombres y aún algunas mujeres comenzaron sus ministerios con intenciones de caer en pecado. Todos comenzaron con buenas intenciones de cambiar el mundo para la gloria de Jesucristo. Pero algo pasó. Algo triste pasó. Y la realidad es que la caída siempre viene, siempre comienza con un pequeño descuido. Y progresivamente se descubre su pecado escondido. Hoy veremos cómo Gedeón destruyó su vida en un descuido progresivo. De igual manera que su subir al liderazgo fue progresivo, Dios capacitándolo y creando más y más fe en él, el caer fue también progresivo. La receta para la destrucción de su alma es igual. En el contexto vemos en el texto vemos cuatro cosas que nos enseña que puede destruir nuestra vida. Las ambiciones personales, la ira, el orgullo y seguir líderes ciegamente. Cuatro cosas que vemos aquí, universales, que pueden destruir tu vida. Y hoy vamos a ver un pequeño cambio de Gedeón, versículo 4. Vemos la ira de Gedeón. Vamos a ver la victoria de Gedeón. Y finalmente veremos la ruina de Gedeón. Si vamos al versículo 4, vemos aquí un pequeño cambio. Tan pequeño que quizá en la lectura no se dieron cuenta. Dice el texto que Gedeón y sus 300 hombres, si se acuerdan en la semana pasada, Gedeón tenía más de 32,000 soldados listos para ir a la batalla con él, para pelear contra Madián. Sin embargo, Dios quería reducir el ejército para que él recibiera la gloria y no Gedeón. Y fue reduciéndolo de 32,000 a 300 hombres. Y realmente estos 300 hombres no lucharon en sí, sino hicieron mucho ruido con trompeta y con cántaros. Y ahí ellos mismos se destruyeron, el ejército de Madián y otros ejércitos que estaban con ellos mismos se mataron. Y cuando salieron entonces otros israelitas entraron y entraron en la batalla. Pero aquí tenemos como si fuera un cambio drástico de Gedeón y estos 300 hombres. Y lo que quiero llamarle la atención del pequeño cambio es donde dice que Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron. He ahí el cambio. Y uno dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó? Bueno, primeramente Dios nunca le dijo a Gedeón que fuera al otro lado del Jordán. Gedeón fue hacia el sur. Si ustedes se pueden imaginar Israel, cuando Moisés salió de Egipto, él fue hacia el norte y cruzó, bueno, él no, él murió, pero después Josué llevó a los israelitas y cruzaron el Jordán para entonces clamar la tierra que Dios había prometido a Abraham. Sin embargo, ahora vemos a Gedeón bajar hacia el sur, lo cual Dios nunca le dijo que hiciera. Dios no le dijo que hiciera esto. Y este pequeño cambio, este pequeño detalle, es lo que vemos el comienzo de la destrucción de Gedeón. Permítame dar una aplicación y entonces vamos a ver con más detalle la ruina de Gedeón. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas fuera de lo que es la voluntad de Dios, para nuestro bien. Y creemos que después, mira cuán necios somos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque Dios nos ha bendecido a cierto tiempo. Después como que hay un chip cambio de momento.
y queremos hacer las cosas a nuestra manera y esperamos que Dios bendiga nuestras necedades. Nos salimos de la voluntad de Dios, hasta cometemos pecados y queremos que Dios bendiga nuestros esfuerzos. Y eso es lo que vamos a ver en la trayectoria de Gedeón. En ningún momento Dios le dio a Gedeón que bajara al sur. Y él bajó al sur. Y el texto nos revela el porqué, pero no voy a llegar ahí y decirlo todavía. Solo quiero dejar esto en la mesa para entonces desarrollar la destrucción de la vida de Gedeón. Y amados, nosotros vemos aquí un ejemplo de cómo destruir nuestra vida. Y comienza con una cosita. Siempre comienza con a querer ser nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí es que empieza. Cuando nosotros queremos lo nuestro y lo queremos tanto que queremos que Dios bendiga nuestros desastres. Yo espero que esto le caiga como una bomba a todos nosotros. Porque yo estoy seguro que hay muchos que ya se están sintiendo culpables. Y yo le doy gloria a Dios. Ahora viene lo bueno. Ahora sí que vamos a entrar en detalle del texto. Estos hombres que bajaron con Gedeón, 300, contra un ejército de 15,000 hombres. Todavía el número no cuadraba. Pero como Dios ya había bendecido a Gedeón, y vemos un cambio, como les dije anteriormente, como Gedeón tenía una actitud y una característica, tenía 3 cualidades, la cual la semana pasada quería resaltar y resalté. Vemos en Gedeón una humildad, una obediencia hacia Dios y una paciencia. En el capítulo 8, de 1 al 3, los textos antes, vemos que por poco hubo una guerra entre Efraín y el pueblo que Gedeón estaba lidiando. Y Gedeón fue un político humilde. Él no quiso pelear con Efraín. Y él se sometió y dijo, no, ustedes son mayores que nosotros, ustedes son más grandes que nosotros y no quiero pelear contra ustedes. Y ellos después como que se le bajó la ira y empezaron a trabajar juntos. Pero de momento hay un cambio drástico y vemos desde ahora que Gedeón estaba fuera de la voluntad de Dios. Los versículos 5 al 9 y 3 al 16, que es el resultado de 5 al 9, vemos que Gedeón fue a Sucot y Peniel, 2 pueblos que están al otro lado del Jordán. Ahora, estos pueblos tenían una historia. Peniel, por ejemplo, fue el lugar donde Jacob luchó con el ángel del Señor en Génesis 32. Y de hecho, esa torre que estaba en Peniel era un memorial de lo que hizo Jacob luchando con el ángel. Ahora, permítanme darle un poquito de número aquí. Del lugar donde estaba Gedeón luchando a Sucot, era aproximadamente 50 millas. Para darle perspectiva, si ustedes saben un poquito de Oklahoma, si nosotros vamos hacia el sur de aquí, en el sur de Oklahoma, si vamos en dirección del sur, de aquí a 50 millas estamos hablando de Chickasha, aproximadamente. Ahora, si tú vas a un carro, llegan en 1 hora. Pero en estos tiempos, yo no sé si ustedes saben o no, en este tiempo no habían carro. Tampoco habían autobús. Y ahí no vemos que ellos tenían ningún tipo de caballo o asno. Así que podemos concluir que estos 300 soldados que estaban corriendo detrás de los 2 reyes de Madián estaban a pie, caminando. Yo hice el cálculo. Para llegar de aquí a Chickasha se tarda aproximadamente 20 horas caminando. Así que todo un día en caminar. Ahora el texto nos dice que estaban cansados. Ahora entienden por qué estaban cansados. Después de caminar 50 millas,
estaban cansados y quizá no habían comido y quizá tenían hambre o sed, quizá estaban tomando agua caliente todo este tiempo o vino ya que se estaba convirtiendo en vinagre. Entonces su cuerpo físicamente está cansado, su alma está cansada. Entonces ellos están corriendo tras su enemigo, quieren terminar ya la obra que comenzaron en la lucha que tuvieron antes. Entonces están corriendo detrás de estos dos reyes, Seba y Salmuna. Y paran en Sucot. Y ahí ellos le piden agua o le piden comida. Y lo interesante es que esta área aquí es de uno de los hijos de Israel, que se conoce como Gad. Quizá ustedes nunca lo han escuchado, pero ese es uno de los hijos de Israel. Y ellos tenían un territorio que se les fue dado, y eso lo podemos ver en el libro de Josué. Y estos eran hermanos de la tribu de cual Gedeón pertenecía, que era Manasés. Bueno, Manasés era hijo de José y Gad también era hijo de Israel. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué la ira? ¿Por qué se enojó tanto Gedeón? No se enojó porque primero el rechazar la hospitalidad es un insulto en el Medio Oriente. Hay un valor grande de parte del pueblo del Medio Oriente y es ser hospitalario con el extranjero. Ahora, Gedeón no era un extranjero, era familia, por decirlo así, de Gad. Y la gente de Sucot rechazar a Gedeón era un insulto grande hacia él. Así que se puede imaginar que él tenía enojo y ira contra ellos. De hecho, lo amenazó a matarlos. Hizo lo mismo con Peniel. Pero ¿qué pasó con el Gedeón que quería paz con Efraín? Misma amenaza, prácticamente. ¿Qué le pasó? Bueno, dos cosas que nos pueden cegar, que vemos que le cegó a Gedeón. Primero, sus ambiciones eran guiadas por su deseo de tener venganza contra Seba y Salmuna. ¿Qué fue lo que motivó a Gedeón correr detrás de estos hombres? Bueno, vemos en el texto que Seba y Salmuna mataron los hermanos de Gedeón. Y por lo tanto, Gedeón fue tras ellos con ira y enojo. Después de lo que pasó en Sucot, ahora tienen más motivo de hacerle daño a estos dos hombres. Sus ambiciones cambiaron. Un pequeño cambio. Gedeón, corrió tras sus propias ambiciones. Amados, permítanme preguntarle, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Son las del Señor o son tuyas? Las ambiciones que tú tienes de trabajo, negocio, de estudio, ¿son tus ambiciones? Ahora, si no eres creyente, quizás esto no aplica tanto a ti, pero quiero hablarle a los creyentes que están aquí. ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Son las ambiciones que Dios te ha dado? ¿O son simplemente tus ambiciones? Gedeón tenía buenas intenciones, malas ambiciones. Sus ambiciones eran matar a estos dos hombres que mataron a su hermano. Ahora, en guerra, esto es como algo muy natural. Pero lo que vemos, lo que más resalta aquí, aunque no está aquí, es que Dios en ningún momento le dijo que fuera al sur y corriera detrás de ellos. Ya Dios le dio una victoria. Esta victoria Dios se lo dio. Ellos no pelearon. Ellos mismos se mataron. Ya Dios le dio la victoria. Pero él quería más.
Quería más y más y más. ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Ganar más dinero? Déjame decirte, si tu ambición es ganar más dinero, prepárate, tú vas a arruinar tu familia. Si esa es tu ambición. Por ejemplo, hay una probabilidad que tienes un trabajo que no pague mucho, pero tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios, hacer tus devocionales, crecer en la gracia del Señor, participar en la iglesia y poder comer y tener lugar donde vivir, lo cual Dios ha prometido darnos. Pero por tu ambición personal, tú justificas trabajar más horas, ganar más dinero y después decir, Dios fue que me bendijo. ¿Qué le parece que quizás es Satanás que está dando más dinero para que tú te alejes más de Dios? ¿Has pensado eso? Por eso la escritura dice muy claro, el amor al dinero es el principio de todos males. Me asombro, honestamente, yo me asombro cómo alguien busca el creer, o bueno, cree que tener más dinero le va a hacer la vida más fácil. Eso es un engaño total. Es un engaño. Ahora, no hay nada malo si Dios te da más dinero. Y eso no es mi punto. Mi punto es cuando tu ambición personal es creer que si tú tienes un negocio, tú tienes un trabajo que va a ganar más dinero, entonces tú vas a estar mejor y puedes servir más al Señor. Eso no es la realidad. ¿Qué le parece si simplemente te estés contento con lo que Dios te da y darle gloria a Él por lo que te ha dado a ti? Y dejar que Dios en tu trabajo te bendiga y te abra puertas y tú, bajo la dirección del Señor, escoja cuál es la que Dios está encaminando a hacer. ¿Qué le suena a eso? Eso tiene más sentido bíblico que estar corriendo detrás de más dinero, más fama, más cosas. Pues estamos viendo el principio de la ruina de un hombre corriendo detrás de sus propias ambiciones. Permítame ponerlo de una manera más fácil. Nuestras ambiciones deben ser las ambiciones de Dios. Así de claro. En otras palabras, ¿tú crees verdaderamente que Dios te ha puesto donde estás por su voluntad o fue tu voluntad en donde tú estás ahora? Segunda cosa que arruinó a Gedeón es su ira. Su ira lo guió. Gedeón asesinó a 2 pueblos por su furia e ira porque no le dieron a él lo que él quería. Ahora, hay algo de tener ira santa. Y eso nos puede llevar a odiar el pecado. Pero la ira que no es regulada o guiada por la palabra de Dios nos puede llevar a herir personas. Les confieso que tristemente en ocasiones, yo sé que a ustedes nunca le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado, donde mi ira me ha causado a pecar y herir personas. Por no regularlo en la palabra de Dios. Quizá tenía buenas intenciones, pero mi ira guió la situación y no la palabra de Dios. Y he lastimado personas en el camino. Gedeón dejó que su ira lo guiaba a él. Y el matar a estos 2 pueblos no fue algo que Dios tampoco le dijo que hiciera. Ellos no eran el enemigo de Gedeón. Ahora, que fue un insulto, que fue una falta de respeto a estos soldados, sí. Que fue pecaminoso de parte de ellos, sí.
Pero no era ni la voluntad de Dios el matar a estos hombres, ni mucho menos. Era algo bueno y digno de hacer. Y estamos viendo poco a poco, están viendo cómo Gedeón está poco a poco corrompiéndose moralmente, dejando primeramente, haciendo lo que Dios no le dijo que hiciera, y dejar que su ira lo guíe. Ahora, esto no termina aquí. Vemos después en los textos, en versículos 10 al 2 y después 18 al 21, la victoria de Gedeón. Él había derrotado más de 100,000 soldados. Bueno, él no, el Señor. Y eso es impresionante. Ahora, estos 300 hombres derrotaron a los 15,000 que sobraron de este ejército. Y dice el texto que ellos estaban asustados, dice, lleno de terror a todo el ejército. Versículo 12. 15,000 hombres le tenían miedo a 300 hombres. Y eso vino desde antes, eso no fue algo recién, esto era ya antes, ya ellos tenían miedo a Gedeón. Ahora al verlo, su miedo subió más todavía. Los dos reyes, Seba y Salmuna, se escaparon y Gedeón los capturó. Después Gedeón quería avergonzar a los reyes y enviar a su hijo a matar a los reyes. Y esto para estos reyes es una gran vergüenza porque ellos, si van a morir, que mueran mejor por un soldado, un gran hombre, para que se diga, mira, nosotros dimos nuestra vida y fue Gedeón, el gran soldado que nos mató. Y Gedeón quería avergonzarlos a ellos y quería como humillarlos más y dejar que su hijo le hiciera esto. Están viendo, amados, otra vez, Gedeón no está haciendo lo bueno. Busca sus propias ambiciones, deja su ira que lo regula, que lo guíe. Y ahora estamos viendo cómo su orgullo empieza a entrar. Él quería avergonzarlos a ellos. Y el único humilde en todo esto era el hijo de Gedeón, Jeter. Él tuvo miedo y no lo quiso hacer. Entonces Gedeón fue y lo hizo. De hecho, el hijo nos recuerda de cómo era Gedeón antes. Y mira dónde está ahora. La caída siempre viene por cosas menos esperadas y malas decisiones que no son guiadas por la palabra de Dios. Dios lo llevó a ser un gran soldado y él se creyó que fue él mismo que lo hizo. Se lo creyó. Vemos el orgullo de Gedeón manifestado aquí. Y ahí nos revela la razón por qué lo persiguió. Quería venganza. Y les dijo a los reyes. Y sacó esa información. Y ellos mismos se como que cayeron en cuenta lo que hicieron. Amado, una manera de nosotros poder arruinar nuestra vida es un orgullo que nos distorsiona a nosotros de la realidad de las cosas. Hay veces Dios nos da ciertas victorias en nuestra vida. Hay veces Dios nos da a nosotros bendiciones y cosas buenas, nos da habilidades, nos da oportunidades. Dios obrando en nosotros hace cosas que a veces nosotros nunca nos imaginamos que pudiera pasar. Yo miro hacia atrás en mi vida y miro ahora y veo los muchos éxitos y también los muchos fracasos que he tenido, quizás más fracasos que éxitos, pero veo todo esto y yo veo cómo el Señor me ha cuidado de un paso hacia otro en mi vida. Y a Él sea la gloria por todo lo que está pasando. Pero es fácil caer en la trampa de creer que tú lo hiciste fuera de la bendición de Dios. Es muy fácil creer que nosotros somos el protagonista de nuestra vida. Es muy fácil caer en ser distorsionado y creer que por nuestro orgullo nosotros estamos donde estamos por lo que hemos hecho. Si no es por la gracia de Dios, fuéramos nosotros, Seba y Salmuna. No sabemos cuándo fue que Gedeón fue consumido con el deseo de tomar venganza contra los reyes.
si fue durante la batalla anterior o si fue años antes. Lo que sí sabemos es que Gedeón quería vengarse. Tal vez alguien te ha hecho daño a ti y quieres vengarte y tus motivos son para vengarte de otros que te hicieron daño, como un matrimonio que falló, un bully que te lastimó, alguien que te insultó o cualquier daño que te hicieron. ¿Cómo debemos responder a los daños que la gente nos han hecho? ¿Con venganza? Bueno, la Biblia nos enseña, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 19 al 21. Estamos viendo Gedeón muy fuera del cristianismo y ya está entrando en parámetros del mundanismo. Su filosofía ahora fue de confiar en el Señor a confiar en su poder. ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables de confiar en nuestro propio poder? Y querer tomar nosotros las riendas de nuestra vida y por el orgullo nuestro, porque alguien quizá nos lastimó y más que lastimarnos físicamente, quizá lastimó más nuestro orgullo. Y queremos tomar venganza contra ellos. Que Dios nos cuide, porque estamos viendo que ya Gedeón ni estaba pensando correctamente. Entonces vemos finalmente la ruina de Gedeón, versículos de 22 a 35. Tristemente aquí vemos en el versículo 21 al final, dice un pequeño detalle, acuérdense, hay detalles pequeños que la Biblia nos da para resaltar ciertas cosas. Después que Gedeón mató a Seba y Salmuna, dice justamente después, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. ¿Por qué eso era tan importante? ¿Por qué darnos ese pequeño detalle? Bueno, porque ya los límites de la moralidad de Gedeón había pasado. Ahora está entrando en otro pecado, su avaricia. No tenía por qué llevarse esas cosas, pero lo llevó. Pero después vemos en los versículos 24 al 26, mira, lo querían poner como rey a Gedeón. Ya el pueblo lo vio, dijeron, no, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo. O sea que por todas tus generaciones, no, tú debes reinar sobre nosotros. Querían ponerlo como un David. Y Gedeón, bien piadoso, dice, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco mis hijos, el Señor reinará sobre ustedes. Wow, qué piadoso suena él. Si paramos ahí uno diría, wow, este hombre volvió. Pero seguimos leyendo y vemos que esto fue solamente un escape. Hay gente que habla muy bonito. Ustedes han escuchado gente que habla cristianés. Ustedes no saben lo que es cristianés. Eso es el idioma. Es un idioma que la gente aprende cuando vienen a la iglesia por mucho tiempo. Empiezan a hablar con palabras bien bonitas, bien grandes. Empiezan hacen desastres, pues si Dios lo permite, yo puedo hacer esto. O sea que siempre toman decisiones, hacen cosas terribles, pero lo terminan con si Dios lo permite. Como que si eso va a arreglar todo lo que dijiste antes. Ustedes saben de gente así, o quizá eres uno de ellos, porque yo también lo he hecho. Tratamos de arreglar las cosas con poner a Dios en nuestro revolú, en lo que nosotros hemos hecho mal. Y aquí lo que estamos viendo es Gedeón tratar de hacerse el espiritual, porque mira lo que viene después del texto. Quisiera pedirles
que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín. En otras palabras, dame tu oro. Yo quiero oro de ustedes. Ya él se lo quitó de los camellos y parece que cogió un gustito, le dio el gustito de la avaricia y quería más, y quería más. Ten cuidado con los límites morales que no deben ser cruzados. Coquetear con el peligro es el primer paso para ser dominado por él. Gedeón no vio los límites. Ya él estaba en un punto que no podía volver. Hizo lo que le dio la gana. No buscó dirección de Dios. Él fue al sur y fue a matar a estos hombres. Dejó que su ira lo controlaba. Se fue, empezó a ponerse orgulloso. Y después la avaricia lo controló. Ten cuidado con los límites morales que no debes de cruzar. Gedeón no lo pudo ver ya. Tú sabes cuando alguien ya está en este punto que no hay vuelta atrás. Y esto quiero hablar de la iglesia. O sea, la Biblia nos enseña los unos a los otros. Las damas ayer escucharon de varios puntos de unos a otros. Y hay un cuido entre la iglesia y uno de los cuidos que debemos de practicar es cuidarnos del pecado. Nosotros debemos, si hay un hermano en pecado, dice la Escritura, que debemos de confrontar y hablar al hermano. Mira, eso no está bien, te ruego que te arrepientes. Tú sabes cuando la persona ha llegado fuera de los límites, cuando no quiere escuchar. Cuando ya el pecado lo ha atrapado su corazón y por más que tú le digas, no quiere escuchar. En varias ocasiones hemos tenido que hacer aquí en la iglesia. Tuvimos que presentar personas que han pasado esos límites. Tristemente lo hemos tenido que excomulgar porque pasaron los límites y ya no querían escuchar. Varios, múltiples personas le han dicho, arrepiéntete por favor. Y no quisieron hacerlo. Ya han pasado los límites. Gedeón lo pasó. Ten mucho cuidado que tú no caes como cayó Gedeón. Tú quieres destruir tu vida. Sigue el patrón de Gedeón. Y ciertamente tu vida será destrozada. Entonces, hasta ahora el pecado es invicto contra la humanidad. Es invicta. Ningún ser humano ha podido conquistar el pecado. Y por más sutil que es el pecado, siempre, 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 siempre vas a caer. Y tú no eres la excepción. Ni yo. Ninguno. Coquetear con el pecado ciertamente te llevará a la ruina. Ese no le gusta bailar, le gusta dominar. Entonces finalmente vemos un último peligro aquí. Ya Gedeón estaba a un punto que no había vuelta atrás. Y al hacer esto, infectó a todo un pueblo. ¿Están viendo? Fue personal él, con sus 300 hombres. Y fue progresivamente decayendo hasta que infectó toda una nación. Mira el texto. Dice versículo 26, más de casi 40 libras de oro que tenía allí, sin contar los adornos y otras cosas más que se había llevado como el botín de la guerra. Dice 27, Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un efod? Bueno, un efod
se refería a una túnica adornada del sumo sacerdote que vemos en que se describe con más detalle en Éxodo 28, 31. Es la vestidura exclusiva de los sacerdotes. Mira lo interesante. Gedeón no quería ser rey, pero quería ser sacerdote. No quería reinado, pero quería ser sacerdote. Que estaba tan perdido que creía que podía guiar a Israel. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a este varón de Dios? Bueno, dice el texto que Israel también, dice, se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. En otras palabras, él se creía que estaba haciéndolo bien espiritualmente. Ve la destrucción. Empieza con poquito. Empezó con un pequeño desvío. Y fue progresivamente llevándolo a él a una ruina, poco a poco. Y el texto lo dice, que eso fue su ruina a él. Eso fue la ruina para Gedeón y su casa. De hecho, el efod en sí no es algo malo, pero luego se convierte en un ídolo que destruye a todo Israel, la cual Israel entonces se prostituye hacia este falso Dios o un ídolo. Vemos la decadencia de Gedeón que llegó a su máximo, que llevó a todo un pueblo a ser fornicarios, de prostituirse. Y él no era la excepción, tuvo 70 hijos, dice, por muchas mujeres. Qué triste, cómo empezó él también y cómo cayó tan grandemente. Esto es de gran tristeza. Esto no es algo que ni puedo hacer un chiste para aliviar el mood que tenemos ahora. Y lo único que podemos hacer es que Dios tenga misericordia de nosotros, de no caer. Porque tú y yo podemos caer fácilmente. Y si ustedes vieron, permítanme darle el peso otra vez más. Todo comenzó con un pequeño desvío. Cuídate de no caer. La Biblia habla mucho de cuidarnos. La gente lo siguieron a él ciegamente. Ten cuidado de seguir a hombres, a mujeres ciegamente. Aun si son hombres de Dios, ten cuidado de seguirlos ciegamente. El hombre no debe ser seguido. Hay solamente un líder que es digno de seguir. Hay solamente una persona, un hombre que ha conquistado el pecado. Hay solamente un hombre que fue tentado y no cayó en el pecado. Hay solamente un hombre que es digno de alabar y de seguir y ver como ejemplo, y es Cristo Jesús. Ese es el único el cual nosotros podemos decir con toda confianza que Él es digno de seguir. No hay otro más. Y vemos aquí que Gedeón, aún siendo un gran hombre, y fue lo que más nos debe de romper la cabeza es por qué el autor de los Hebreos lo citó a él como un hombre de gran fe. Porque él era un hombre de gran fe, pero un hombre que cayó grandemente también. Y el único, porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 da a muchos hombres falibles. En el capítulo 12 hay un cambio y dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque todos esos hombres han fallado y hay uno que nunca fallará y nunca falló, y es Cristo Jesús. Y Gedeón apunta a uno que necesitamos, que es mejor que él, que es perfecto, quien es Jesucristo,
que podemos seguir. Y Él no nos va a llevar a prostituirnos ni a la ruina. Él nos llevará a su gloria. Él es digno de seguir. Cristo Jesús es digno de seguir. Para concluir, vemos la gracia y misericordia de Dios en Gedeón. Lo que Gedeón hizo era digno de muerte. Dios le guardó la vida y mostró misericordia y le dio muchos años de vida. Pero, versículo 35 termina de una manera curiosa. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón. ¿Por qué el cambio de nombre otra vez? En todo este tiempo es Gedeón, pero cuando cae en su pecado, ahora es Jerobaal. 2 veces lo menciona en los últimos textos. Jerobaal, ¿por qué? Yo creo que hay un juego de palabras aquí. Nosotros sabemos, de acuerdo al texto, que Jerobaal significa el que luchó contra Baal, el falso Dios. Y vemos que Gedeón perdió la lucha contra Baal. Él luchó, pero él perdió. Y eso nos debe dar mucha tristeza. Comenzó su vida en el Señor bien, pero terminó bien mal. Y amados, muchos de nosotros no tomamos en cuenta de que debemos desear terminar nuestra vida en Cristo bien. Este es un ejemplo de cómo podemos nosotros caer. Pero podemos terminar bien. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Número 1, debemos hacer la voluntad de Dios y no buscar nuestras propias ambiciones personales. Tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No dejar que su ira, que el sol baje con su ira. El enojo y la ira debe de ser temporal y después debe de terminar. Ser humildes, no orgullosos. Entiendan que es Dios quien es soberano y tú no. Y seguir a Cristo, no ciegamente a otros líderes. Yo creo que si haces eso, que sería el antídoto de lo que vimos aquí, podemos terminar bien. Que Dios nos cuide de terminar de manera que deshonramos a Dios, como fue Jerobaal, es decir, Gedeón. El apóstol Pablo nos enseña algo, y con esto verdaderamente les garantizo, termino con esto. En 1 Corintios 9, 24 y 27. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Quizá algunos de ustedes están viendo fútbol a la escondida, mientras yo estoy predicando. A ustedes les gusta el deporte, pero tú sabes que en el deporte solamente uno gana. Un equipo puede ganar. Dice Pablo, corran de tal modo que ganen. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Vive de tal manera que tú no serás descalificado al final. Vive para ganar. ¿Y cómo vive para ganar? Viviendo y sometiéndote a Cristo Jesús, el cual Él obtuvo la victoria sobre Satanás. Sométete a Él. Cuida tu vida en Cristo y tú verás que terminará bien.
Una vida disciplinada en Cristo es el antídoto de arruinar nuestra vida. No seamos como Gedeón, seamos como Cristo y nos irá bien.